Una de las entrevistas que habíamos previsto para el día de hoy, nuestro primer entrevistado es el analista político Gabriel Lavinsky. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, todo esto que está sucediendo, el gobierno aparentemente que se va quedando con un botín que no pudo lograr. Es la primera victoria parlamentaria en un ámbito mucho más cordial, como es diputados, con la oposición dialoguista. Después veremos qué sucede en el Senado, pero no solamente la aprobación en general, sino la aprobación en particular que va logrando victorias sucesivas. Y sobre todo porque hoy parece haber quedado configurado un escenario mucho más estable para el gobierno, ¿no? Gobierno y aliados, los dialoguistas, los moderados, como los llamen, versus la oposición. Me parece que lo que se estaba buscando de parte del gobierno era esto, quizá de alguna manera muy agresiva, ¿no? Atacando a los aliados, pero de algún modo para agruparlos en contra de una oposición que es el peronismo y la izquierda. El gobierno en ese sentido sacó su versión más pragmática y consiguió algo que lo que le pedían los aliados, que vaya siendo de alguna manera una ley mucho más gradual, más que una ley ómnibus, una ley base que sea más un vehículo mucho más moderado, una herramienta que sirva como para atravesar la complicación y la complejidad que tienen ambas cámaras. Entonces me parece que el gobierno en un primer momento con una estrategia muchísimo más agresiva y hoy tratando de, con un principio de realidad, conseguir esta aprobación o esta media sanción que le significaría algo realmente muy importante. Antes de ir a eso importante que significa para el Poder Ejecutivo, para el gobierno, esta aprobación, ¿no crees que perdió tiempo? ¿Esta actitud más pragmática no la pudo haber tenido en febrero? Sí, yo creo que es el reproche que le hacen muchos, ¿no? ¿Por qué no tuvo esta actitud en un primer momento? Sin embargo, yo te diría que tiene que ver con el contrato electoral, que firmó Javier Milei en persona, no tanto su gobierno, con sus votantes de ese 56%. Yo voy a venir a revolucionar, voy a atacar a la casta, la voy a castigar. Y si a los 30 días están mandando una ley gradual cuando se prometió shock y una ley consensuando y negociando con el Congreso, con la casta tradicional política, como llama Milei, claramente iba a ser visto de una mala manera por su propio electorado. Y adicionalmente, la suposición que tenía el diagnóstico del gobierno era que si entraba con poca agresividad y tratando de ser pragmático, iba a ir a una derrota, pero de alguna manera con un precio muchísimo mayor, porque la verdad es que si la derrota era con 200 artículos, hoy estaríamos teniendo quizá a los ojos del gobierno una ley que se esté negociando de pocos artículos, quizás 50 o 40, cuando en realidad se buscó ir por algo muy ambicioso y ahora se cede a algo más pragmático, pero 4 meses después. Correcto. Ya vamos a ir sobre por qué para el gobierno esto es importante, aunque Milei en su stand-up había dicho que si no quiere la política, que no apruebe. ¿Qué puede pasar en el Senado, donde todavía, como en la Argentina, hay un delay para observar en el Parlamento los resultados electorales más recientes? Todavía el kirchnerismo está muy fuerte. Ahí van a tener que más que nunca presionar a los gobernadores. ¿Por dónde le puede salir la aprobación al Poder Ejecutivo en la Cámara Alta? Entiendo que el trabajo realizado en este tiempo para diputados hace que tenga cierta precisión de que los gobernadores ya habrían trabajado con sus senadores para lograr la aprobación, sabiendo de que el piso en contra de la ley o en contra del gobierno en senadores es mucho más complejo. Estamos hablando de no menos de 33 sobre 37 que se necesitan para lograr la aprobación. Por lo tanto, son muy finitos los números, hay muy poco margen, pero se sobreentiende de que, habiendo agrupado en diputados a el gobierno más los aliados, salvo alguna discrepancia de peronismo y izquierda y Martín Lustó y Facundo Manes, se supondría de que no van a tener la mala praxis política de generar una aprobación en diputados si no tienen mínimamente negociado en senadores lo que viene.
Bueno, y en la hipotética circunstancia de que en el Senado esto se apruebe, ¿por qué es tan importante para el gobierno? Porque lo que se estaba poniendo en duda en esta última instancia es la capacidad del gobierno de generar la revolución prometida. Y la revolución prometida se dieron cuenta de que necesitan de leyes y necesitan del Congreso. Y que no todo es en el corto plazo, que hay que planificar también a mediano y largo plazo. Porque la revolución prometida no necesariamente se tiene que hacer en 3 meses. El cambio de paradigma, el cambio cultural, también puede ser en 4 años o por lo menos hacia las elecciones de 2025. Por lo tanto, creo que lo que se pone en evidencia es la capacidad que tiene el gobierno para gestionar los cambios prometidos y también la eficiencia para lograrlos. ¿Saben hacerlo? ¿Son idóneos? ¿Tienen la capacidad? ¿Son buenos para hacerlo? ¿Es necesaria la política o no es necesaria la política para hacer semejante cambio cultural o cambio de rumbo de 180 grados? Por lo tanto, es muy importante recibir aprobaciones porque habla también de una capacidad de persuasión, pero sobre todo de eficiencia a la hora de gestionar los cambios prometidos. Hay algo es un proyecto muy grande, más allá que se fue diluyendo, todavía genera que se vote tantas horas, hubo que dividirlo por capítulos, ya no por artículos, es una bolsa grande de propuestas, pero ¿hay algo en particular que te genera preocupación, inquietud, que no te gusta de esta ley de bases y paquete fiscal? Creo que lo que está planteado en el escenario es el sostenimiento en el largo plazo, que es el gran dilema que tiene la Argentina. Si hay que ir avasallando lo realizado con cambios de rumbo de 180 grados o en realidad hay que generar ciertos consensos mayoritarios para que puedan ser sostenidos en el largo plazo. El mundo nos interpela en esta situación. Incluso el Fondo Monetario Internacional, que aprobaría y apoyaría a este gobierno, propone y solicita de que esta situación sea de alguna manera consensuada por una mayoría porque si no, estos cambios pueden, sean buenos, sean malos, le guste a uno, le guste a otro, la realidad es que si no, quedan con inestabilidad e inconsistencia. Efectivamente, necesitan más volumen político y la palabra que utiliza el fondo es, por un lado, advierte que el ajuste no pegue sobre los sectores más vulnerables y le recomienda una y otra vez a un presidente reticente, reacio, te diría refractario, a hacer algún tipo de alianza, a que busque consensos políticos, que en esa materia Milei muchas veces sale aplazado, ¿no? Sí, porque gobernar es administrar tensiones y es concebir determinados equilibrios, el equilibrio entre la interna, a quienes les habla, a su apoyo, a su base electoral, a los partidos aliados, contra quién confronta y sobre todo conciliando esas mismas posiciones con lo del exterior. Y me parece que en ese sentido Milei tomó las decisiones de ser agresivo en un principio, tratar de ser más pragmático luego y aprender en este caso yo diría de la capacidad de negociación que tuvo quizá Carlos Menem en su gobierno de 10 años con su reelección incluida. Es así, porque hay permanentemente una necesidad de espejarlos, hay muchas coincidencias y ese es el gran contraste. Este es un Milei combativo que cree aquello que la política es la continuidad de la guerra por otros medios. Y Milei tenía como característica principal, aunque después no honrase los compromisos, esto de seducir, de prometer, de tratar de conciliar. Sin duda, creo que el contrato electoral él lo está cumpliendo en este sentido en su cláusula central, que es castigar a la casta, ser agresivo con aquellos que nos llevaron a estos magros resultados económicos. Y me parece que esa es su guía. Luego tiene otra cuestión central que es interna, que tiene que ver con la lógica liberal libertaria, ¿no? Él va en ese sentido y está por sobre la presidencia, el cálculo político, el Congreso. Por momentos se vuelve más pragmático, por momentos menos pragmático, pero lo guían el castigo a la casta y las ideas liberales libertarias. Sí, a propósito de sus propuestas de campaña, no hay dolarización. El ajuste lo paga la gente y, por otra parte, el Banco Central no se cierra. O sea, hay una serie de méritos de Milei
la estabilidad cambiaria, la desaceleración de la inflación, la recomposición de reservas, la reinserción de Argentina en el mundo. Pero, por otro lado, está eso, ¿no? Que él dijo, dolarizo, después argumentó que si dolarizaba era tan cruel la clase política argentina que lo encarcelaba, se burló de Melconian con respecto a que no hay fideos ni tuco, pero está en lo cierto Melconian porque no hubo dolarización, y por ahora el candado para cerrar el Banco Central no lo han comprado. Déjame que te lo diga en palabras simples, ¿no? Las emociones priman y Milei logró que el enojo se imponga por sobre el miedo, el castigo a la casta, el hartazgo social. Por lo tanto, las propuestas quedan en segundo plano, sin lugar a dudas. No importa la dolarización, el Banco Central, sino más bien, miren, confiamos en este que por lo menos va a hacer las cosas de un modo diferente, es outsider. Va a castigar a los que nos llevaron a esto. Hagamos las cosas diferentes, hagamos un borrón y cuenta nueva, un punto y aparte, dicen. Por lo tanto, aquellos que confiaron en él lo que están esperando es una receta nueva. ¿Cómo es esa receta? Bueno, si en algún momento se prometió una cosa y será otra, pero los resultados son positivos, se lo perdonará. En cambio, si los resultados no llegan, seguramente como otros gobiernos también caerán en la bolsa de la ineficiencia y en el hartazgo social mucho más temprano que tarde. Hace muchos años lo dijo James Carville, ¿no? El asesor de Milei, es la economía estúpido. Te quiero agradecer inmensamente, Gabriel. En cualquier momento nos reencontramos. Ha sido un placer. Buenos días. Por favor, un placer. Saludos.